Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios porque me ha dado esta oportunidad de venir y estar aquí enfrente de ustedes y dar una lección aquí. La última vez que tuve la oportunidad de estar aquí, pues mis papás me invitaron a una pizza después de que había predicado. Y esta semana como que me dio el antojo de comer una pizza, entonces aquí estoy. Hoy vamos a estar enfocándonos en el libro de Jonás. Quiero que abran sus Biblias al libro de Jonás. No voy a tener ningún versículo acá arriba porque como el hermano Hipólito había dicho la otra vez que ya los trae chiflados mi papá. Entonces aquí vamos a tener el libro de Jonás y vamos a abrirlo. El libro de Jonás es algo muy corto, nomás es unos 4 capítulos y pues casi todos sabemos la historia de Jonás, que había un profeta rebelde y que pues él no quería ir. Entonces, ¿qué pasó? Un pez vino y lo comió. Pero el libro de Jonás no es nomás una historia. También hay otros capítulos. Esa historia es nomás el capítulo 1. Pero también hay capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Les motivo a que cuando vayan a casa, pues que lean todo el libro de Jonás. Pero para hoy, sí me voy a estar enfocando en el primer capítulo de Jonás. Vamos a abrir allí Jonás 1:1. Así dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero enfocarme en esa última frase. Dice que dice que Jonás fue lejos de la presencia de Jehová. Déjame hacer esta pregunta. ¿Acaso podemos escapar de la presencia de Jehová? ¿Acaso nomás Dios vive en una ciudad chiquita? ¿Acaso nomás vive en este edificio de Edgefield y cuando salimos ya no está allí los ojos de Jehová? ¿Nomás está en un pueblito? No, claro que no. No podemos reducir al Dios viviente a un pueblito, no lo podemos reducir a un lugar. Y lo interesante es que Jonás ya sabía que no podía escapar los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque él era un hebreo. Eso es lo que le enseñaban. Cuando iba a la escuela, iban a enseñar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá. Es lo que estaban enseñando. Entonces, ¿cómo es posible que Jonás ya sabía que no podía escaparse? Pero ¿cómo puede decir esto? Vamos a ir allí en Jeremías 23:23. Jeremías 23:23 dice: Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hermanos, la realidad es que no podemos escaparnos de los ojos de Dios. Y esto es para las cosas buenas y también para las malas. Jehová siempre está mirándonos y también nos va a mirar cuando hacemos un pecado. ¿Qué decimos cuando vamos a hacer un pecado? ¿Qué decimos cuando vamos a hacer un error? Queremos que nadie nos mire. Decimos: espero que lo pueda hacer en escondidas. Y hermanos, hasta he oído que no quiero que el hermano Enrique me mire, porque ¿qué va a decir? A veces tenemos el pensamiento que imagínate si alguien me estuviera mirando cuando hacemos un pecado. Pero eso no es lo que deberíamos estar preocupados. No importa si te miran nosotros. Necesitamos saber quién siempre está mirando. Es Dios. Él siempre va a estar mirando. Cuando un niño hace algo malo, ¿qué dice? Que no quiere que su papá lo mire. ¿Por qué? Se va a regañar, lo va a gritar, a lo mejor lo va a castigar. Y cuando nosotros hacemos algo malo, que nuestros amigos no nos miren, que la esposa no nos mire, que los hijos no lo miren. Pero ¿quién está siempre mirando? ¿Y quién va a estar siempre ahí a tu lado cuando tú lo necesitas? Dios. Vamos a ir en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jehová siempre está mirando, Él mira a los buenos y mira a los malos, y Él sabe todo lo que haces. Hermanos, no es para hacer una lista de qué necesito hacer para parecerme como bueno. ¿Qué hacían los judíos en las sinagogas? Hacían unas oraciones que decían, gracias porque soy yo, gracias porque soy tan grande. Pero no puedes engañar a Dios. ¿Y ellos para qué lo hicieron? Ellos lo estaban haciendo para la atención pública. Cuando venía el tiempo de ofrendar, ¿qué andaban haciendo? Ellos andaban dando los billetes grandes. Imagínate que si vamos aquí a ofrendar y vamos a ofrendar uno de a 100, pues vamos a decir, déjame sacarlos en puro de uno, porque no sea que alguien me mire que nomás ando dando uno. ¿Y qué queremos que las otras personas digan? Vamos a echar ese de 100, pero puro de a $1. Queremos que cuando estén dando la charola, que se caiga la charola. ¿Qué tanta ofrenda tengo? Pero eso no es para el Señor, eso es nomás para la atención. No importa cuántas cosas buenas hagas, ni cuánto dinero vayas a dar, nunca vas a alcanzar tu salvación nomás por tus obras. No tenemos que estar haciéndolo por el público, ni para pensar que con eso vamos a ir al cielo. Todos deberíamos de estar de buen corazón. ¿Y dónde está el corazón? ¿Está aquí o está acá arriba? Siempre pensando. Dios siempre está allí mirando el corazón, va a estar siempre ahí mirando. Y si ya sabemos esa idea que Dios puede ver todo y que Él está en todo lugar, ¿cómo es posible que Jonás quiso escaparse de su presencia? La cosa es que Jonás no dijo que Jehová no estaba allí en la tierra mirándolo. Hay una diferencia en decir Dios está en todo lugar y decir Dios está aquí conmigo. ¿Estaba Dios allí en ese barco mirando lo que Jonás estaba haciendo? Sí, allí estaba mirándolo. Pero no podemos decir que Jonás estaba con Dios y que Dios estaba con Jonás. ¿Cómo vamos a decir que él estaba caminando con Dios si él está huyendo? No es posible. Y cuando nosotros andamos huyendo, cuando no queremos seguir los mandamientos de Dios, cuando no queremos adorarle, cuando nos quedamos en la casa porque no queremos ir a la iglesia, ¿acaso no está Dios mirándonos también? Pero no podemos decir que Dios está ahí con nosotros. Si vamos a un baile y andamos ahí con los borrachos, ¿acaso no nos está mirando? Sí está mirando allí, pero las cosas de Dios no están allí. No puedes decir que Dios está ahí, que su presencia está allí. No es nomás para decirlo como una frase, tiene que ser verdadero. Déjame hacerles esta pregunta. ¿Quién dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra? ¿Sería Esteban que lo perseguían por predicar la palabra, que le andaban apedreando? O a lo mejor era Noé cuando estaba predicando y era el único que caminaba con Dios. O era David cuando estaba contra Goliat, el gigante, y que necesitaba esa fe. O era Moisés cuando se estaba enfrentando con el faraón y le andaba diciendo que saque el pueblo de Dios. Se piensa que esto fue dicho por alguien que estaba con Dios y que Dios estaba con él. Pero eso no fue el caso en esta vez. Vamos a seguir leyendo en Jonás. Vamos allí en el versículo 4. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiera la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
Es una declaración muy expresiva, ¿no? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es algo que quiero decir cuando voy a ir a batalla o cuando estoy en una lucha, una tentación. Pero ¿qué significa tener el temor a Jehová? Pues primero necesitamos ver qué significa la palabra temor. La palabra es usada muchas veces en la Biblia y puede tener varios significados basados en su contexto. Una manera de ver temor es con relación al miedo. Para los que están con Dios, muchas veces, para los que están contra Dios, muchas veces se usa así porque tienen miedo de Él. En Éxodo 20, 18 al 26, los israelitas tenían miedo de Él. Es la historia que ellos habían sacado de Egipto y vieron la presencia de Dios arriba del monte. Vieron los relámpagos y truenos del monte y le pidieron a Moisés que él fuera solo. ¿Y qué le dijo Moisés? No teman de esta manera. Esta manera de temor no era de miedo y no es lo que deberían de tener los que están con nuestro Señor. Sin embargo, ellos tuvieron miedo y Moisés tuvo que ir solo. Este tipo de temor no debería de ser el que tenemos nosotros como cristianos. No debemos tener miedo de nuestro Creador. Pero si vemos el contexto de Jonás, ¿acaso él tenía miedo de Jehová? No creo que ese temor era para él. Él no tuvo miedo. Cuando él vio la tempestad y vio los vientos, ¿qué hizo? ¿Se fue a dormir? ¿Acaso eso es tener miedo? Jonás estaba usando la palabra temor como reverencia. ¿Cómo es este tipo de temor? La reverencia a Dios es primero reconocer su majestad y todas las maravillas que Él nos da. Sabiendo que el Señor nos da todo, el temor es cumplir lo que Él nos pide con toda reverencia. Vamos a ir en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotros como cristianos no tenemos que tener miedo de nuestro Creador. Tenemos que tener esa reverencia a nuestro Padre que nos da todo y tener ese deseo para cumplir su voluntad. Ahora que vemos la palabra temor de reverencia, podemos tener esa pregunta. ¿Era Jonás verdaderamente temeroso de Dios? ¿Cómo es posible que Jonás pueda decir, tengo reverencia a Dios y le sigo? ¿Cuáles eran las acciones de Jonás? Vino palabra directa y dijo, ve y pregona contra Nínive. ¿Y qué hizo? Pues huyó. Vamos a tener un ejemplo. Si mi papá me viene y dice que mi cuarto está sucio, que lo tengo que limpiar, es algo muy fácil de entender. Pero si oigo esa frase y me pongo los zapatos, me arreglo, y agarro las llaves y me voy a McDonald's con mis amigos, y les digo a mis amigos, yo soy hijo fiel y obedezco a mi papá, ¿estoy diciendo la verdad o nomás ando diciendo? ¿Puedo decir yo en realidad que sí lo obedezco? No. Si yo obedezco a mi papá, pues entonces voy a limpiar mi cuarto. Jonás estaba diciendo una cosa, que él tenía el temor de Dios, pero sus acciones andaban diciendo otra cosa. Vamos a seguir leyendo. Jonás 1:10 ahora. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos acuite? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os acuitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué vemos aquí por el ejemplo de los marineros? Eran los que estaban rodeando a Jonás. Hasta ellos tenían más temor que Jonás. Ellos dieron sacrificio a Dios y habían visto ese poder y vieron quién era Dios. Ellos no sabían de Él. Ellos tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, pero vieron la majestad de Jehová y le dieron sacrificio. Ellos dijeron, yo temo a Dios. ¿Cómo es posible tener ese temor? Y Jonás también tenía ese temor, pero le estaba oyendo. ¿Sabes quién también ha visto el poder de Dios? Nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha sanado a los enfermos? ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado de peligro? ¿Cuántas veces Dios no está allí para consolarnos? Él siempre está allí. En el mundo, ¿qué vemos? Todas las maravillas de Dios. Los árboles, los animales. ¿Cómo es posible que fue creado? Pues por un creador, Dios. Pero, ¿qué puede pasar? Podemos ser como Jonás. Podemos ser temerosos en nombre nomás. Decimos, soy cristiano, pero no hacemos las bases de alguien que teme a Dios. ¿Podemos decir que verdaderamente somos temerosos? Diciendo que somos temerosos no nos va a dar nada, sino más es en palabra. A lo mejor nos va a dar la atención de alguien más, pero no podemos engañar a Dios. Él mira el corazón. Miramos el ejemplo de Jonás ahora de nuestra vida. ¿Somos nosotros temerosos? ¿Tenemos obediencia a Dios como Él nos manda? Él nos dice cómo vivir nuestra vida y no podemos decir que no. Entonces tenemos a Jonás, quien fue temeroso en nomás sus palabras. Sus acciones andaban diciendo otra cosa. Él trató de huir de la presencia de Dios y sabemos que eso no puedes hacer. Vimos que nomás estaba diciendo que era temeroso, pero sus acciones no. Pero hay otra cosa que Jonás trató de huir. Él huyó de su responsabilidad. ¿Puedes imaginarte esto? Que una voz venga y diga, levántate y ve a Nínive a predicar la palabra. Que Dios le diga a Jonás que haga algo y bien rápido, él no lo va a hacer, pero él va a huir. Casi se tropieza para evadir su responsabilidad. Hizo todo lo posible para irse al otro lado. Vamos a leer en Jonás 1:3. Allí dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y pagando su pasaje. Qué interesante, ¿no? Él no quiso cumplir el mandamiento de Dios, que hasta sacó el dinero de su propio bolsillo para irse al otro lado. Dejó a todos sus bienes, sus cosas y su vida para huir a Dios. Casi oímos en el Nuevo Testamento que siempre andan dejando todo para seguir a Dios, pero aquí es al revés. Jonás dejó todo para irse lejos de Dios. Y así también, hermanos, podemos huir de nuestra responsabilidad. Jonás nos enseñó 2 tipos de responsabilidades. La primera es el uso del don. Dios llamó a Jonás porque él tenía ese don y era capaz para esa posición. Dios le da a todos un don y debemos de usarlo para su gloria. Vamos a 1 Corintios 12, del 4 a 6. 1 Corintios 12, del 4 a 6. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero hermanos, ¿cuántas excusas no hay para hacer las cosas de Dios? Siempre va a haber trabajo en la iglesia.
Nunca va a haber ocasión que digamos, no tenemos nada, no tenemos ministerio, no tenemos trabajo. Siempre va a haber trabajo en las obras de Dios. Y también siempre va a haber excusas. Es que no me gusta esto. Es que tengo miedo de esto. Es que estoy enfermo. Entonces, para el próximo año ponle. Y el próximo año van a poner otra excusa. Tantas excusas para no hacer lo que Dios manda. Y esto no es nomás nosotros. En el Antiguo Testamento también había muchos que fueron llamados que tenían una excusa. ¿Cuál fue la excusa de Moisés? La excusa de incapacidad. Éxodo 4:10 dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. ¿También le gustó poner excusas a Moisés? Es algo natural, no queremos tener la responsabilidad. Mejor es sentarse bien cómodos y mirar lo que está pasando alrededor. Pero hermanos, el Señor siempre está llamando. La segunda responsabilidad es sobre compartir el Evangelio. Había palabra directa para que Jonás fuera a predicar y no podemos decir que estaba confundido. Él sabía qué hacer. Dios fue claramente y le dijo, pregona contra Nínive. Una cosa que podemos usar nosotros es que no tenemos a Dios hablándonos directamente. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cómo es que Dios nos habla hoy? ¿Cómo podemos saber lo que quiere de nosotros? ¿Acaso vamos a tener una voz del cielo que nos va a decir, ve a predicar a un cierto lugar? No. Pero ¿cómo vamos a saber que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es la palabra directa de Dios? Aquí está. Es la Biblia. Aquí tenemos todo lo que Él quiere de nosotros. Pero hermanos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no abrimos la Biblia? La palabra es directa. Dios no nos va a confundir en lo que debemos hacer. Mateo 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Pero qué digo cuando voy a predicar? No he estudiado, no tengo el conocimiento. Y algunos dicen que no tienen ese talento. ¿Pero por qué no sabes qué predicar? ¿Acaso no conociste el Evangelio? ¿Acaso no lo cumpliste cuando fuiste bautizado? Cuando viniste a ser bautizado, ¿no confesaste que Jesús era el Hijo de Dios y murió por nuestros pecados? ¿Qué dice el versículo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Compartir el Evangelio no nomás tiene forma de predicación en un púlpito. ¿Acaso necesitamos el don de predicador para compartir el Evangelio? No huyamos de nuestra responsabilidad como Jonás. No tengamos razón de que alguien nos venga a decir, despierta, dormidor. Podemos enseñarles a nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestras familias. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesús no vino a morir nomás por ti y yo. No vino a morir nomás para la iglesia de Edgefield. Vino a salvar a todo el mundo. No importa quiénes son, Jesús murió por ellos. Pero ¿cómo van a saber eso si no lo compartimos? Tenemos una responsabilidad de compartir el Evangelio. No vayamos a esperar querer compartir el Evangelio cuando ya sea muy tarde. Que Dios los bendiga.